Mamire, el último niño, por Víctor Carvajal. Capítulo 1. El Valle de Aroma. Quisiera que volvieran los años de mi infancia para vivir alegre y sin preocupación. Así suele cantar doña Mercedes Oxa, una de las abuelas centenarias de Mamire, el último niño del Valle de Aroma. Mamire vive entre ancianos que suspiran por el luminoso pasado y miran con temor el futuro, porque solo un milagro puede salvar la vida en el pequeño valle, que no figura en atlas ni mapas. En medio del desierto, el Aroma yace enterrado casi entre cerros parduzcos y secos. Es un corredor estrecho que bordea unas 10 leguas el curso del río y baja de la cordillera Nieve a la mar salada, a través del corazón ardiente de un territorio arisco, despoblado y solitario. El valle es el único corredor verde en cientos de kilómetros a la redonda. En Aroma se alza un caserío cruzado por 2 calles que nacen del cerro arriba y terminan cerro abajo junto al esmirriado río. En la plazoleta del pueblo está la capilla, la escuelita, el mercado y la alcaldía. Edificios todos de piedra cal, adobones y paja brava. Unos pocos árboles se suman a los frutales que se alzan en los patios interiores de las moradas, blancas todas como la misma sal del desierto. En sus buenos tiempos, Aroma fue próspero, rico en frutas, hortalizas y verduras que crecían en abundancia. Lo obtenido entonces satisfacía las demandas de la población del valle y también las de los poblados vecinos. Famosos fueron los mercados que cada semana se hacían en pueblos aledaños y a donde acudían los lugareños a intercambiar productos y mercancías. En aquel entonces la vida no solo era próspera y abundante. Los arominos vivían en perfecta armonía, tal como Dios lo dispuso, en sus casas de un piso levantadas en medio del escaso verde y de los empinados cerros que sorprenden la mirada con el cambiar constante de su colorido. Las familias Huarache, Soto, Panire, Gamboa, Choque, Lucay, Caipa, Oxa, Ceballos, Perea y Contreras vieron crecer con satisfacción a sus hijos. Los enviaron a la única escuela del pueblo y al tener edad para merecerlo, los hicieron novios y los casaron sin dilación para que la vida en el valle prosperara. La vida en plena pampa es silenciosa, arisca y solitaria, y los hombres son parcos y cautelosos. Los niños, sin embargo, cuando los había en abundancia, se manifestaban a grandes voces, risas y gritos bajo el invariable sosiego de las montañas. Ahora, en cambio, es el viento la única compañía de Mamire. Y también el rumor del río, el que con su borboteo tenue y amistoso parece risa de aguas en cada choque contra las piedras. Esa alegría recibe el niño que por ahí cruza cada tarde, cuando el pastoreo lo lleva hasta los cerros. Tal vez por ello los lugares preferidos de Mamire para sus juegos son las 2 riberas del río. Capítulo 2. Los primeros en marcharse. Cuentan los ancianos que hace ya muchísimos años la modernidad se tragó la vida mansa del pueblo. Por el valle se internó un día la interminable hilera de afuerinos apertrechados de herramientas, arracimados en máquinas blindadas que con motores amenazantes remecieron hasta las rocas del paraje. Aquellos hombres levantaron a su paso una polvareda que ocultó el sol por varios días consecutivos. Entre los vecinos del valle corrió en aquel entonces el rumor de que la prosperidad, cual reina y séquito, era la que llegaba. Pero esos hombres, empujando el futuro sobre las brechas polvorientas, no acudieron precisamente para quedarse. Apenas se detuvieron un instante a saciar la sed de las máquinas,
para continuar enseguida su viaje al interior del desierto, dejándose tragar por la más estrecha de las pedregosas gargantas. Atravesaron montañas dejando señales profundas en la arena endurecida. Por ellas debían seguir ruta los vehículos venideros sin que extraviaran curso y camino en aquel océano de roqueríos, montículos y quebradas. Con el tiempo, ese mismo camino se fue llevando a los hombres jóvenes de Aroma. Los atrajeron las promesas de riqueza que ofreció la extracción salitrera en pleno corazón de la pampa. El joven yacimiento necesitaba brazos vigorosos y resistentes, aclimatados al quemante sol del día y al helado aire de las noches. Los arominos que se marcharon del valle aprendieron rápidamente a conocer el valor del dinero. Con idéntica celeridad comenzaron a menospreciar labores que no eran debidamente remuneradas. En el pasado quedó la vieja y sabia costumbre de ser generosos y bien dispuestos para regalar a los demás el tiempo libre de cada cual. En aquel entonces, en lugar de preguntarse ¿qué gano yo con esto?, pensaban ¿qué bien puedo hacerle a los demás?, cada vez que ofrecían su tiempo sobrante. También en el recuerdo quedó aquella vida anterior cuando el comercio se hacía con trueque y permuta. Eran los tiempos de antaño. Las salitreras se alzaron cual ciudades esplendorosas creando su propia moneda de compra y de cambio. Tan florecientes eran que solo un loco habría podido pensar que en pocos años serían restos y escombros. En los hogares sin varones del Aroma, las madres ocuparon el lugar dejado por los maridos y los hijos, después de la escuela y de las labores del campo, secundaron en la casa a las mujeres en aquellos trabajos que antaño solían hacer los hombres. Por ello, fue habitual ver en Aroma a niños detrás de mulos cargando leña, arreando chivos de monte, soportando pesados atados de hierba sobre el esqueleto de sus hombros. Por esos tiempos, los niños asistían a la escuela 3 o 4 años a lo más. Pocos llegaban al 6º año de educación obligatoria. En menos que cante un gallo, aquellos mocosos también emigraron hacia el interior del desierto, por la única senda que les hizo seguir calcados los pasos de sus padres, ilusionados con alcanzar la fortuna que bondadosamente parecía repartir esa tierra sobrada de sales y minerales. La explotación del salitre creó un puerto junto al mar, cercano a la playa desierta. Sobre el roquerío inhabitado surgió una ciudad que llamó con sus cantos de opulencia a los hombres deseosos de obtener el mayor de los provechos de la fuerza joven de sus brazos. El yacimiento creció en decenios, hasta que los alemanes en menos tiempo inventaron salitre de laboratorio y con él llenaron los mercados mundiales. El mundo dejó de comprar salitre natural. Y entonces las oficinas de la Pampa iniciaron su decadencia hasta su total extinción. Así quedaron convertidas en verdaderos pueblos fantasmas. Sin embargo, la ciudad y el puerto corrieron una suerte distinta. Crecieron con el paso del tiempo. Así allí continuaron emigrando los habitantes de los pueblos pequeños del desierto. El valle de Aroma quedó justo a medio camino entre la ciudad nueva y las ruinas de la oficina salitrera. Achicóse el valle de Aroma poco a poco. Se puso enjuto, como una espiga verduzca. Varias generaciones pasaron hasta que el valle, a finales de este siglo XX, quedó habitado solo por ancianos que viven de la poca siembra del maíz, del ajo y de la papa. Viven sembrando recuerdos, sintiendo ansias de elevar al monte sus voces, entonando antiguas tonadas que evocan un pasado brillante. Pero hay que ser justo. Los ancianos también se alegran al observar cada mañana, feliz camino a la escuela, al último niño del valle, Mamire, el nieto de todos los abuelos. Sus padres forman el más reciente de los matrimonios y se comenta que por ser los últimos, muy pronto emprenderán la marcha definitiva. Pero mientras aquello no ocurra,
cada anciano del valle se siente abuelo de Mamire. Fueron ellos quienes le enseñaron a su debido tiempo y por turno mucho de lo que el niño sabe. De la abuela Oxa aprendió el canto. De doña Gregoria obtuvo las tradiciones de familia, los secretos del riego, los misterios del valle los aprendió de la autoridad del pueblo, el abuelo Panire. Los del rebaño y su pastoreo los aprendió observando cada movimiento del viejo Caipa. El humor sereno lo heredó del abuelo Ceballos, que siempre está de risas, y la seriedad de la abuela Perea. A cazar liebres le enseñó el abuelo Contreras. La abuela Guarache fue la primera en mostrarle los colores de las montañas, los nombres de las estrellas se los enseñó el abuelo Gamboa, aficionado a las sorpresas del cielo. De cada abuelo, Mamire obtuvo parte de la sabiduría del valle, y cada uno de ellos vio en el niño de Aroma el más apreciado de sus nietos. Capítulo 3. Un domingo a la hora del té. Aquel domingo era día de descanso en la casa de Mamire. A la hora del té, las doñas de Aroma se reunieron con Gregoria, porque a ella le correspondía las onces de esa semana. Entre galletas de chuño, mermeladas de damasco, dulce de membrillo y el infaltable té negro de las 5. Las abuelas comentaron el tema que más les preocupaba. «¡Qué montón de viejos quedará en este valle cuando se vaya mi nieto!», dijo doña Gregoria al cabo de un rato. «¿Qué esperanza habrá de que los jóvenes vuelvan algún día?», se lamentó Lastenia Guarache. «Es cierto que los viejos nos esforzamos demasiado por entenderlos y sin darnos cuenta los empujamos a que nos abandonen para siempre», comentó Elcira. «Perdemos la tradición», agregó doña Benita. «No hemos sabido mantener nuestra historia en el corazón de estos hijos, porque solo con el corazón echa raíces el hombre. Cierto es que vienen a visitarnos para la fiesta del día 4, la Navidad y el fin de año, pero, ¿cómo los obligamos a quedarse si hay otros lugares que los atraen tanto?», comentó con resignación la abuela Oxa. «Tendríamos que retenerlos con razones que no puedan rechazar», reflexionó Gregoria. «Ofrecerles un buen encanto, porque así como así no se van a quedar. Y que vengan niños para que el maestro no se vaya», murmuró Mamire. «¿También el maestro quiere dejarnos?», se inquietaron las abuelas. «Este nieto es su único alumno», meditó Lastenia. «Después de tener el aula llena de pupilos, ¿qué puede hacer el hombre ahora que solo le queda un puro niño? ¿Y tenemos que esperar hasta que termine el año para irnos?», preguntó a su mujer el padre de Mamire, aprovechando que tocaban el tema. «El maestro dice que no es recomendable interrumpir las clases del niño». «¿Y tú le haces caso, mujer?». «Es lo que me dijo. Lo que él no quiere es quedarse sin alumnos. ¿Por qué tendría que cerrar la escuela? Para él es fácil ganarse el sueldo. Su salario llega sagrado cada mes. Yo, en cambio, si hoy no trabajo, mañana estoy sin sustento». «Eso no es cierto, hijo», rompió su silencio doña Gregoria. «Sabes muy bien que laborando en la huerta nunca te faltará de comer y que tuyo será finalmente cuanto poseo. Y si quieres saber mi opinión, creo que mi nieto debe terminar el año antes de marcharse». El niño, con sus 10 años apenas, escuchaba desde un rincón del comedor de diario. En aquella habitación se desarrollaba la mayor parte de la vida familiar alrededor de la cocina. Un viejo armatoste de hierro que funcionaba a leña. Allí hervía hoy la tetera para las visitas del domingo. La abuela Gregoria sorbió su té negro en silencio, observando al hijo que no resistía las ansias de abandonar el valle.
El niño contemplaba a sus padres con los ojos negros, brillantes, a punto de desaparecer bajo el brillo de la incertidumbre. ¿Piensas irte de todos modos, hijo?, insistió Gregoria. Después de la fiesta nos vamos. ¿Por qué tanto apuro?, se quejó la anciana. Déjale al nieto terminar la escuela. El niño miró a su abuela y un relámpago se posó entre sus párpados, un destello de entusiasmo que apenas duró un segundo. Madre, protestó el hombre, ¿cuántos meses he de esperar todavía? Mi hijo es el único alumno de aroma. Nieto, ¿cerrará tu maestro la escuela? El niño abrió de susto aún más el azabache que tenía por mirada y negó lenta, tímidamente, con leves movimientos de cabeza. Como sea, prosiguió el hombre. No puedo pasar el resto de mi vida en este pueblo, cada vez más muerto. Todos los demás de mi edad se han ido, y no quiero irme cuando en la ciudad ni trabajo encuentre. Es cierto, hijo, aquí solamente nos quedamos los viejos, y para jóvenes como tú vivir rodeado de ancianos es aburrido y fatigoso. Pero tal vez el nieto quiera quedarse conmigo. Receloso miró el niño a su padre, como si lo que acababa de decir su abuela lo responsabilizara, culpándolo por palabras que él ni siquiera había pronunciado. Tiene que irse conmigo, respondió el padre. Si se queda tarde o temprano tendré que venir a buscarlo. Y un hijo debe estar con sus padres. Comprenda, mamá, el niño también necesita amigos de su edad y aquí no los tiene. ¿Es usted no era la más interesada en marcharse?, insistió doña Gregoria. ¿Yo?, balbuceó la madre del niño. Es natural que quiera dejarnos después de la muerte de sus padres, pero ¿por qué no ocupan la casa que ellos dejaron? Allí se sentirán más cómodos. Sí, podría ser, replicó tímidamente la mujer. ¿Para qué?, intervino de inmediato el hombre. Si nos vamos de aquí. Entonces, ¿venderá casa y chacrita, hija? Bueno, sí, suegrita. Y miró al marido como suplicando que se arrepintiera. Creo que sí. Mamá, no la culpes, soy yo el más interesado en dejar el valle. No hay modo de retenerte, hijo. Aquí se muere uno antes de tiempo. Eso no es verdad. Por Dios, me partes el alma con esas palabras tan duras. Madre, lo siento, pero es así. Mire, por favor, a su alrededor. ¿Qué vida le espera aquí a alguien como yo? Ustedes nos entierran vivos junto con el pueblo, murmuró la anciana. ¿Pero qué quiere que haga, madre?, protestó el hijo. No te obligo a quedarte. Por la Santísima Virgen, no podría obligarte. Antes de oscurecer, provisto de una vara larga y seguido por el único perro de la casa, corrió el niño Mamire hasta el Cerro Violeta para contemplar el sol que echaba al río un velo de sombras y las hacía subir por las laderas del monte. El perro, a pesar de lo viejo, se acercó impetuoso a los chivos y ovejas que aún pastaban en el amarillento verdor crecido entre las piedras. Correteó a los animales apiñándolos junto al niño. Luego se sentó a retozar mientras el pequeño pastor vigilaba el rebaño. Recostado en la roca, pensaba Mamire lo bien que se sentiría con la compañía de otros niños, pero hacía un año ya que no los había en el valle. Recordó a Ceballos y a su hermana Carmina. Habían sido sus compañeros y sintió una emoción entrañable al evocar la gentil presencia de la niña. A los tres los unía entonces la escuela, los juegos que el maestro les imponía cada día y los deberes domésticos que cada familia delegaba en sus hijos. El monte, el río, los sembrados y el ganado siempre eran motivos de encuentro. Habían pasado muchos meses desde entonces. En la soledad de Mamire apareció la esperanza de que al menos durante las fiestas del valle volviera a encontrar a Ceballos y a la amable Carmina. A Mamire no le resultaba extraño que a menudo el maestro se tornara pensativo y nostálgico.
cuando desde el pupitre examinaba los bancos vacíos de la sala, como si la mirada del maestro fuese un espejo donde se reflejaran hechos del pasado más reciente. Mamire contemplaba en esa mirada la ilusión de una sala colmada de alumnos. Recordó su primer día de clases, a los 6 años cumplidos. La sala estaba repleta de niños ese año. Los primeros en abandonar la escuela fueron Gamboa y Caipa. El padre de Gamboa encontró trabajo en la ciudad como cargador en el puerto y el padre de Caipa se ocupó en un galpón donde horneaban el pan. Mamire jamás olvidó esta circunstancia. Fábricas para hacer pan, reflexionó, asombrado de que en la ciudad el pan no se hiciera en cada casa, sino en pequeños talleres a donde acudían las personas a comprarlo. Se levantó el viento frío de la tarde y Mamire corrió con su vara detrás de los animales, reuniéndolos para hacerlos bajar desde los retazos de sol hasta las robustas sombras que se apoderaban de aroma cada tarde. Muy pronto sería de noche y el rebaño debía estar bien guardado, antes de que la abuela Gregoria se preocupara. Desde la muerte de sus abuelos maternos, el niño se ocupaba también de regar la chacra que quedó sin cuidados. Esto lo hacía en secreto, sin que su padre se enterara. Lo hacía para satisfacer el deseo de su madre, porque Amelia no quería dejar morir las tierras de sus padres. Ella no se ocupaba de esa tierra por consideración al marido. El hombre no quería que su mujer se encariñara con esa querencia, dejando de lado las ganas de acompañarlo cuando llegara el momento de marcharse. Mamire echó a correr el agua en la casa desierta. Un hilillo manó con tan pocas fuerzas que apenas parecía humedecer la tierra. Sin esperar a que el agua regara el terreno completo, se dirigió con los animales a la casa de Gregoria. Disponía de 2 horas para abrir el riego del sembrado de su abuela y acudir a la otra chacra a controlar que todos los canales se llenaran y cerrar después el paso del agua, cumpliendo un rito cotidiano. El líquido retenido saltó cristalino, pero a medida que corría por los angostos canales, más color a chocolate tomaba del polvo seco. De cuando en cuando reflejado, la luz de la tarde brillaba como una cabellera de plata. Mamire depositó en la escuálida corriente sus botecitos de paja. Solo así le duraba la paciencia para esperar que el agua cubriera lo seco. Un año atrás, Mamire y Ceballos hacían carreritas con barcos de papel, aquellos que el abuelo Ceballos les enseñara a construir un día a partir de una simple hoja de cuaderno. Le gustaba competir con Ceballos en aquel entonces. Carmina era el juez imparcial que sentenciaba designando con su fina mano al vencedor. Mamire nunca se entendió muy bien con Ceballos. Más espigado que Mamire, solía ofenderle con palabras que aludían al origen indígena de su sangre. Pero el consuelo siempre venía de Carmina, que la guardaba con su dulce compañía, apaciguando de una sola mirada la inquietud de Mamire. Carmina parecía comprenderle y en más de una ocasión le brindó a ella un gesto de ternura, una palabra de aliento. ¿No serían celos los de Ceballos? La voz de doña Gregoria llamándolo lo sacó completamente de su ensueño y antes de que la abuela insistiera, regresó a cerrar el paso de agua para ahogar el tenue chorro que aún brotaba. Sabía lo difícil que resultaba obtener el agua y cómo debía cuidarla. Como hueso de santo, decía a menudo doña Gregoria. Siempre reflexionaba el niño en estas palabras en qué querría decir la abuela con eso. Como hueso de santo. Se fue pensando mientras corría a cerrar el paso de agua de la chacra heredada por su madre. Como hueso de santo. ¿Se refería quizá a los difuntos que descansaban en el cementerio de la Quebrada? Al regresar donde la abuela, su padre ya no estaba. Como todas las tardes se había ido a la casa de Contreras, pero aún estaban allí todas las ancianas. «Nieto»,
¿Es la falta de alumnos el problema de tu maestro?, preguntó Gregoria apenas vio al niño entrando en el recinto. Bueno, eso tiene arreglo. Y agregó, ¿te molestaría si fuéramos tus compañeras de curso? Mamire no respondió, tal vez porque no entendía de momento las intenciones de la abuela, tal vez porque no creía que fuera capaz de hacer lo cierto. ¿Quiere doña que volvamos a la escuela?, exclamó Benita. A nuestros años, se sorprendió la Astenia. ¡Qué ocurrencia, Gregoria!, agregó Elcira. ¿Saben que no es mala idea?, comentó la abuela Oxa después de un rato. Sí, así es, insistió Gregoria, porque la escuela no es solamente un lugar para aprender, allí tendremos la posibilidad de meditar más a fondo en el asunto que nos preocupa. Deberíamos consultarlo con Francisco Panire, propuso doña Elcira, y hacer lo que él nos diga. Las abuelas se quedaron en silencio. Solo se oía el ir y venir de las tazas sobre los platos y los mordiscos que las doñas le daban a las galletas de chuño, hasta que el niño las interrumpió con un pensamiento que lo acosaba. Abuela, ¿qué son los huesos de santos? ¿Tienen que ver con el cementerio? La abuela se quedó mirándole sin decidirse a una respuesta. Al cabo de ciertos segundos de duda, reconoció la doña que estos chicos de ahora son muchísimo más despiertos que los de su tiempo. ¡Qué ocurrencia, nieto! Abuela, ¿le puedo decir una cosa? ¿Qué cosa, niño? Estuve en la escuela martillando tapas de botellas para hacer un buen ramo de flores a los abuelos del entierro, y cuando fui a dejarla tropecé con una tumba casi abierta, donde asomaban varios huesitos tiernos. ¿Y te asustaste, nieto? No, abuela, el canto de las flores en el viento espanta los miedos. ¿Y qué hiciste? Los cubrí con tierra, los enterré de nuevo. Eso estuvo muy bien. Abuela, ¿es santo todo lo que hay en el cementerio? Sí, porque está Dios en ellos. Esa noche el niño pensaba, luchaba con el sueño para quedarse despierto, para darle más vueltas a los comentarios de las abuelas. ¿Querían de verdad volver a clases? ¿Lo hacían para que el maestro no cerrara la escuela? Pensó que su padre se lo llevaría de todos modos de aroma. Tal vez porque la luna suele enviar tristezas. Pensó Mamire que de irse lejos del valle, las doñas estarían muy solas cuando le dieran ganas de ir por fin al cementerio para que Dios santificara sus huesos. Entonces deseó que ocurriera algo inesperado, que lo obligara a quedarse a toda costa en el valle, porque mientras él viviera junto a las abuelas, ellas no sentirían necesidad de abandonar esta tierra. Pensó lo mismo de los abuelos. Pensó en cuán triste sería que ellos, uno a uno, se fueran definitivamente al cementerio, a santificar sus huesos, muertos de soledad y de pena. Por fin se durmió, como cada noche, mirando el retazo de cielo asomado al ventanuco de su cuarto. En la vida siempre serena de la región, basta la sola presencia de las estrellas para tener la mejor de las compañías. Las hay por millares y tan luminosas que da pena cerrar los ojos para dejar de verlas. 4. En casa de Contreras. En casa de Contreras, Mamire, el padre, se había unido al resto de los hombres, entre los cuales ya no había otro tan joven como él. Los viejos se alegran de que el último hombre joven acuda todavía a reunirse con ellos. Aprovechando la esquiva luz del sol que se deshace, que poco o nada demora en ponerse, los viejos suelen sacar al aire de la tarde sus voces. Sentados a la sombra, charlan con calma y disfrutan en paz los bellos tintes con los que hasta hoy pinta cada cerro del valle la hora del Ángelus. Allí murmuran su pasado, mirando en silencio el presente a través del cristal de las copas, sin atreverse a pensar en los días venideros.
Esa vez el dueño del recinto sacó una vasija de grueso barro, oculta siempre detrás del mesón, y sirvió en vasitos pequeños un cristalino licor dorado, que se bebe a sorbitos por el ardor que produce en la garganta. «Lo que tú deberías hacer, Mamire», exclamó de pronto Perea, «es instalar un museo en la primera habitación de tu casa. En esa casa se queda directo a la calle». «¿Un museo?», pensó el hombre. «¿Y para qué un museo?». De ese modo se mantendría en el recuerdo la historia del valle, porque se está perdiendo. El anciano no dejaba de tener razón, pero ¿quiénes lo visitarían? La mayoría de los que se habían marchado regresaban solo de vez en cuando. «Usted quiere», respondió Mamire, «mantener vivos los recuerdos que le dejaría a sus nietos». «Eso, muchacho», exclamó el anciano y se echó un sorbo de fuego en la garganta. «Sí, eso», comentó otro de los viejos allí reunidos. «Uno de estos días ya no estamos ni para contar el cuento». El licor que se echaba al cuerpo le quemó el resto de la frase en el borde de los labios. «Está recontra bueno, Contrerita», comentó el joven. «¿De dónde lo sacó?». «Ah», exclamó Contreras, al tiempo que dirigía los ojos al techo. «Es de la última cosecha de mis vides junto al riachuelo y voy a convidarles solo un trago. El resto lo guardo para los ilustres que vienen a la fiesta de la Cruz de Aroma». Se quedó en silencio el viejo, admirando la noche que se colaba por la puerta entornada. «¿No piensa hacer más de este pisquito?». «Con estos brazos, hijo, hacen falta fuerzas juveniles para conseguir este licorcito que tiene más de 10 años de guarda». Los viejos bebieron con deleite y hablaron entusiastas de los que vendrían a la fiesta. Era la ocasión para reunirse con los hijos lejanos, con los nietos siempre creciendo, con esas novedades que traían en los bolsos de viaje y en las conversaciones que sonaban tan lejanas. De vuelta a casa, el hombre Mamire reflexionó en lo conversado con los ancianos. Más de 10 años. En todo ese tiempo, aquellas vidas no habían sido renovadas. Se había perdido la posibilidad de preparar ese licor de sabor tan bueno. Pero, ¿por qué no pidió ayuda al viejo? Se detuvo bajo las ramas del pimiento centenario que dominaba gran parte de la pequeña plaza. A través del follaje se desprendía la resplandeciente luminosidad de las estrellas. ¿Y qué idea era esa la del museo? ¿Tendría él la voluntad necesaria para ponerse a recolectar objetos con historia? En cierta ocasión, una de las pocas veces que él había salido del valle para visitar la ciudad junto al mar, vio algo muy parecido. En el lugar al que sus habitantes llamaban orgullosamente museo, no había más de 40 o 50 objetos dispersos, pertenecientes en su mayoría a familias representativas. En él también se exhibían algunas reliquias indígenas, que siempre asoman cada vez que se remueve la tierra. Pero, por muy pequeño que fuese el museo, había que dedicarle mucha energía. Ninguno de los ancianos se ocuparía de eso, aunque fuese una tarea para alguien con los ojos más vueltos al pasado que a los tiempos venideros. Y ese pensamiento no entraba en la cabeza del hombre Mamire. No estaba dispuesto a renunciar a su partida, haciéndose cargo de algo que desde ya le parecía tedioso. Rechazar la moderna ciudad por un cuartucho repleto de objetos viejos, conservados como reliquias y que no serían más que cachureos, le pareció una insensatez, una necedad, y se molestó de que sus viejos desearan para él un destino tan oscuro y limitado. «Yo me largo», exclamó el hombre. «No estoy dispuesto a enterrarme vivo en este pueblo. Aunque me vio nacer, no atrapará mis huesos». (5) Maestro y alumno.
Al día siguiente, tempranito como de costumbre, Mamire se dirigió a la escuela. En la quietud del patio ya le aguardaba el maestro. Al centro del recinto se alzaba el mástil, el que recientemente alumno y maestro habían pintado de blanco. Junto al mástil, y perfectamente doblada, esperaba la bandera nacional, con los 3 colores sobrepuestos queriendo fundirse ellos con la única estrella que de sus 5 puntas enseñaba solo una. Como primer día de la semana, el maestro puso el emblema en las manos del niño. Pasó a continuación la cuerda del mástil por las argollas, preparando la bandera para que Mamire la izara. Ambos entonaron el himno nacional, mientras el emblema tricolor se desplegaba hacia lo alto. Concluida la sencilla ceremonia, el maestro ató la cuerda a la base del asta y caminó hasta el corredor aguardando que su alumno se formara. Mamire encabezó una fila de alumnos que solo existía en su mente. Cerró por un instante los ojos y creyó percibir a sus espaldas el ajetreo que producían sus compañeros imaginados. Kaipa se formó a su lado, encabezando la segunda fila. Mamire solía mirar por el rabillo del ojo a su compañero. Kaipa porque justamente detrás de él se formaba Carmina. A continuación se ubicaba Contreras, siempre inquieto, volviéndose continuamente hacia atrás porque alguien golpeaba su espalda. Mamire sabía que Gamboa era el autor de esas bromas, y también Ceballos, que con Gamboa se llevaban por poca diferencia de estatura. El asunto de siempre. Kaipa, Oxa, Guarache, Perea, Choque, Lucay y Mamire eran los más bajos, y los más espigados demostraban su natural inclinación a divertirse a costa de los más pequeños. «Buenos días, niños», dijo el maestro. «Buenos días, alumno», se corrigió de inmediato, al tiempo que escuchó su voz acrecentada por el viento, como si las montañas cercanas fueran altavoces rompiendo el silencio en los rincones del valle. «Buenos días, señor profesor». «Bien, entremos», ordenó. Y se dirigió a la sala dando la espalda a las vacías dependencias del recinto. La dirección, sin uso desde que el último director la cerrara al marcharse de Aroma, y otra más pequeña que en su tiempo sirvió de comedor. Al otro lado del patio estaban los baños, 2 casuchas de latón, una de varones y otra de niñas. Allí conseguía el niño la soledad absoluta, escapado de la presencia del maestro, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Solía encerrarse en las casetas para escuchar a gusto el silbido del viento, que cuando se alza con fuerza hace sonar las flores de hojalata que los deudos dejan en el cementerio. Le gustaba también escuchar los golpecitos del sol sobre la lata, cuando al mediodía el calor llega a su punto más alto, y allí el niño esperaba oír algún día el paso de esas máquinas que, según su padre, surcan el aire de las ciudades y cuyo ruido apaga la voz del viento. El alumno caminó a la sala respetando la fila que imaginaba a sus espaldas repleta de niños, esmerados en mantener un orden perfecto de formación a los ojos del maestro. El maestro guardó de pie junto al pupitre, dándole tiempo a su alumno para que se ubicara en el primer banco de la segunda fila, a un costado de la sala. «Pueden sentarse», dijo el maestro, y se volvió al pizarrón, anotando la materia de esa primera hora de clases. Mientras en el pizarrón la tiza no cesaba de hacer ese ruidito que a veces destempla los dientes, el niño reconoció con precaución que por prestar oídos a la conversación de la noche anterior entre sus padres y las abuelas, no había preparado sus útiles. Buscó el sacapuntas y sintió como su corazón golpeaba en el centro del pecho, viendo venir el llamado de atención del maestro. El profesor se volvió al alumno, en efecto, pero se quedó contemplando el vacío que dominaba la sala.
Copien esto después del recreo, dijo enseguida. El alumno aguardó con cierta tensión, sin saber cómo copiaría aquello si contaba con un solo lápiz que escribía. Y si esa punta se quebraba en medio de la copia, como solía ocurrir, ya no alcanzaba a preparar uno de reserva. Por esta vez, entonces, tendría que aprovechar los valiosos minutos del recreo para hacer lo que no había hecho en la casa. ¿Qué leímos en la última clase, niños?, carraspeó el maestro y sobre la marcha se corrigió. ¿Qué leímos, mamire? Cuando el viento Levante la mano cuando quieran responder, interrumpió el maestro. Se lo he dicho cientos de veces. El niño alzó entonces el brazo, empecinado en que su profesor le permitiese hablar cuanto antes y se olvidara de lo anotado en la pizarra. ¿Qué leímos ayer?, insistió. A ver, usted, alumno, y señaló al único niño que había en el aula. Cuando el viento desapareció, señor. Muy bien, mamire. ¿Podría alguien decirme, de qué trata este libro? Yo, señor. Usted mismo, mamire, responda, por favor. Es la historia de un joven sabio que un día detuvo el viento. Muy bien, correcto. ¿Y eso es todo? Pero Mamire no contestó esta vez. Pensaba en la historia del joven sabio que se atrevió a enfrentar la decisión de un hombre poderoso que le negaba la felicidad. Se le ocurrió en ese mismo instante que si sus abuelas fueran tan sabias como el joven Dinar, tal vez pudieran tejer una red invisible que hiciera volver y retuviera en el valle a todos los que lo habían abandonado. ¿Y cómo sigue esta historia?, insistió el maestro. El alumno levantó la vista y miró al profesor, pero tampoco se decidió a responder. Esa red invisible no se apartaba de su mente, esa red que pudiera. ¿Y si le contara al maestro las intenciones de las abuelas? En el recreo, maestro y alumno jugaron 10 minutos a la pelota. Corrieron seriamente en pos del balón y se convirtieron goles el uno al otro en arcos señalados con piedras en cada extremo de un campo deportivo que se cruzaba en 2 zancadas. Mamire debió correr frenético para cubrir las posiciones de defensa y ataque, subiendo para acertar, bajando a marcar y defender, cruzándose incluso frente a su valla sin arquero para evitar el gol. Disfrutaba el niño estos breves partidos de a 2. Apreciaba notoriamente la ventaja de ser tan pocos en la cancha, pues de este modo tenía un contacto mayor con el balón. En tiempos pasados, con Gamboa al arco, Choque y Mamire en defensa, Oxa, Soto y Ceballos en el ataque, el niño Mamire apenas tocaba la pelota. Sus compañeros de equipo, más diestros y avesados, jamás se la pasaban de buen grado. En los 5 minutos que siguieron al término del juego y antes de ingresar nuevamente a clases, el maestro habló con su alumno, empecinado en correr al baño. ¿Insiste tu padre en irse de Aroma?, le dijo. Sí, señor, pero la abuela no quiere que nos vayamos, respondió Mamire. Al parecer es inevitable, prosiguió el profesor. Señor, ¿puedo ir a las casitas? Puedes, respondió el maestro. Y Mamire corrió a los sanitarios. El profesor, en tanto, se dedicó a pasear alrededor del patio, dando trancos largos que levantaron apenas una bolsita de polvo bajo los tacos de sus zapatos desteñidos. Papá dice que el mar de la ciudad es tan lindo y azul como el cielo de Aroma,
pensó el niño, mientras giraba afanosamente el lápiz en el sacapuntas sobre la boca del excusado. Un pedazo de cielo flotaba sobre la caseta sanitaria, pesando en Mamire con toda su magnitud, como si el azul se colara a través de una rendija abierta en el techo. Mamire recordó lo que su padre le había hablado de la ciudad, de las arenas doradas que bordean el mar, ese gran lago de agua salada, en cuyas aguas espumosas la gente se baña hasta la caída del sol. El mar azul, un lago tan extenso como el cielo, bañarse en ese lago, bañarse en el cielo. ¿Qué sería eso comparado con la poza del río Aroma? La campana, anunciando el término del recreo, sacó al niño de su ensueño. En el patio el maestro continuó paseándose y haciendo sonar un manojo de llaves. Con ellas cerraría sin duda la escuela un día, y lo haría en forma definitiva. Ya no por vacaciones, por feriado patrio, ni santo. Estoy nombrado en esta escuela, dijo en voz baja. Un profesor como yo no puede enseñar donde le dé la gana, pero he sido designado en este pueblo y mientras quede un alumno en mi escuela, mi deber es permanecer en ella y cumplir mis obligaciones. ¡6! Una historia sorprendente. De regreso de la escuela, Mamire fue directo donde su abuela Gregoria, postergando los deberes del día. Abuela, el profesor pregunta si nos vamos de Aroma. ¿Y qué le has dicho, mi nieto? ¿Que usted no quiere? Así es. Si se van, ya no los veré más que una vez al año. Y eso me apena muchísimo. Papá dice que podremos venir cuando queramos. Es solo un decir, nieto mío. La ciudad no está tan cerca como para venir a cada rato. Lo cierto es que solo nos veremos para la fiesta de la Santa Cruz. ¿Puedo quedarme con usted, abuela, hasta que termine el año? A ver, mi nieto. Por ahora vamos a impedir que el maestro cierre la escuela. Ya lo verás. Abuela, ¿podría tejer una red invisible como el viento? ¿Qué quieres que teja, nietecito? Respondió muy sorprendida la anciana y dejó de hacer lo que hacía para clavar sus ojos en los de Mamire. ¿Qué cosa más insólita me pide este niño?, pensó la doña. Pero sabía muy bien que Mamire abría la boca solo para decir lo que ya había meditado. Así es que se dispuso a escucharlo con toda la atención que el asunto requería. De una sentada, como se dice, Mamire le contó la historia del joven Dinar, de cómo tejió una red para detener el viento. Así pudo inmovilizar en el puerto los veleros del principal comerciante de la ciudad, impidiendo que se hicieran a la mar. Espera un poco, dijo la abuela. ¿Vas a repetir ahora mismo esa maravillosa historia? Es preciso que las muchachas la oigan. Abuela, insistió Mamire, quiero saber si usted puede. Lo sé, nieto, interrumpió la anciana. Creo que todas debemos oírla. Ahora, ve a tus obligaciones, que nada debe notar tu padre. Cuando sea de noche, nos vamos de visita. Y no le hables a nadie de lo que hemos conversado. Mamire siguió las instrucciones de su abuela y se dispuso a cumplir con las tareas de la escuela. Se sentía tan animoso que se dio tiempo para sacarle punta a cada uno de sus lápices, iniciando enseguida la copia que el maestro le había dado como trabajo para la casa. Trabajó en caligrafía y cálculo,
Delineó sus dibujos y subrayó en varios colores aquello que debía ser convenientemente destacado. Al concluir, comprobó por la luz de la tarde que disponía del tiempo preciso para ir al monte a buscar el rebaño y regresar justo para echar a correr el agua en los 2 sembrados. 2 sembrados, si al menos estuviera Guarache para que le ayudara. Hasta el año pasado, Mamire y Guarache solían ir juntos al monte con sus rebaños y aunque no compartían el mismo terreno, se veían a la distancia y de cuando en cuando se acompañaban para terminar la jornada. Mientras el niño reunía sus animales, sintió un peso en el centro del pecho como si alguna preocupación lo angustiara. Su padre siempre le decía que en la ciudad todo sería distinto, que ni él ni nadie tenía necesidad de arrear ganado a ningún sitio. Allá no tendrás que pastorear, hijo. Pero a mí me gusta venir al monte con los animales, respondía Mamire. ¿No te aburre hacer siempre lo mismo?, preguntaba con asombro el padre. Si supiera las cosas entretenidas que te esperan en la ciudad, le comentaba siempre a su hijo. ¿Qué podía ser tan apasionante?, reflexionaba el niño. Hay teatros para ver películas, puedes ver televisión, ver a los jugadores profesionales en el estadio. ¿No te gustaría, hijo? Ver, pensó Mamire y exclamó. Sí, claro que me gustaría. Por sus compañeros de antes, sabía que en las películas de los teatros se ven automóviles que saltan precipicios, guerreros que se transforman en máquinas, trenes que chocan con camiones y los arrastran hasta dejarlos convertidos en fardos de metal. A Mamire le costaba imaginarse tanto asombro. Además, proseguía su padre, en la televisión se ven tierras desconocidas, valles blancos que son de hielo, pájaros negros que no vuelan como los flamencos, sino que andan de un lado a otro en 2 patas, como nosotros, y nadan con la misma habilidad de un pez. Entrada ya la noche, satisfecho porque la jornada estaba cumplida como el hábito lo mandaba, Mamire fue nuevamente a la habitación de la abuela Gregoria. ¿Se ha ido tu padre a lo de Contreras?, preguntó ella. Sí, abuela. Bien, prosiguió la doña. Ahora salimos sin confesar nuestros planes. A tu madre le dirás que me acompaña porque a partir de mañana seremos compañeros de curso. Abuela y nieto salieron a la noche. Bajo el amparo de las estrellas iban bien abrigados, protegidos del hielo de las montañas, que lentamente cubría el valle con su bruma. La primera visita fue a la casa de los Guarache. Allí Gregoria quiso que su nieto contase inmediatamente la historia que tanta ilusión le había causado, la del joven Dinar, que vivía junto al mar. Bien, nieto, alentó la anciana, empieza de una vez. ¿Cómo debo agradecerte, Mamire, esta delicadeza?, comentó gustosa la anciana Lastenia. Un poco de leche caliente, pan y miel, respondió el niño. ¡Nieto!, protestó la abuela. ¿Por qué tan exigente? Es lo que cada tarde le ofrece la mujer que atiende al joven Dinar. ¿Olvidas que tenemos que llegar a comer todavía? No hay problema, agregó la dueña de casa. Si el nieto quiere leche, pan y miel, ¿por qué no dárselo? Mientras doña Lastenia se levantaba a satisfacer el antojo de Mamire, por debajo de la mesa la abuela punzaba con el bastón a su nieto para que comenzara el relato. Apenas volvió doña Lastenia de la cocina, Mamire inició la historia aprendida casi de memoria. Mientras iba contando, miraba a la abuela que vertía la leche en un pocillo de greda tan negro como la noche, pero tan clarito por dentro, que parecía la pulpa viva del fruto más exquisito. En uno de los extremos del mundo, decía Mamire, había un puerto donde vivía un joven
que sabía muchas cosas. Mamire no se detuvo con el relato y así, entre sorbo y mordida, pudo concluirlo. «Una red que detiene al viento», comentó al final Lastenia. «¡Qué cosa más fabulosa, Gregoria, por Dios!». «Qué fuerte es la pasión en los jóvenes, ¿no te parece, Lastenia?», dijo doña Gregoria. «Así es. Nada pudo hacer el poderoso comerciante para impedir el amor que su hija sentía por el joven sabio». «Sí, pues, por eso, para ser considerado con respeto, para que el padre de su amada no pudiera oponerse, el joven detuvo el viento. Y nosotras, viejas y enclenques, ¿podíamos detener el viento?», se preguntó Gregoria. Abuela y nietos se fueron donde doña Elcira, con idéntica misión. En cada casa el niño repitió la historia, quedando las ancianas seducidas por el encanto del bello relato de amor y por esa fascinante idea de la red que detuvo el viento. 7. Las abuelas en la escuela. Esa noche las abuelas se recogieron en silencio en sus casas. Ninguno de sus maridos se llegó a enterar de qué les ocurría. No sabían si las doñas meditaban, hacían rogativas al padre, o si, al igual que ellos, contaban los días esperando ansiosas las festividades de la Santa Cruz. Solo ellas sabían en qué ocupaban sus mentes. Sí, porque ni siquiera el nieto sospechó que las doñas pensaban impedir, a como diera lugar, que el valle muriera con los viejos. Tampoco la abuela Gregoria comunicó al nieto el contenido de sus reflexiones. Nadie lo advertía aún, pero era evidente que junto a la quebrada del aroma algo estaba cambiando. Al día siguiente, más de madrugada que de costumbre, Mamire salió rumbo a la escuela. Doña Gregoria se empecinó en acompañarlo. Desde muy temprano, la doña correteó por la casa haciendo preparativos para su primer día de clases después de tantos años sin pisar un aula. La noche anterior, Gregoria se había dedicado con ahínco a rescatar de entre sus antiguas pertenencias a aquellos cuadernos plomizos que la acompañaron por años en su tiempo de escuela, los que en sus tapas ostentaban el escudo nacional con la leyenda Ministerio de Educación. También desempolvó un viejo estuche de madera y descorrió la tapa, comprobando con asombro que aún estaba repleto de lápices. «Ayuda a mi nieto a sacarles punta», instruyó la abuela, apremiada por la hora que avanzaba. Al cabo de un rato estuvo lista para la jornada que se iniciaba y se dispuso a ir con su nieto a la escuela llena de entusiasmo. Aquella mañana el maestro se veía demasiado inquieto para un día normal de clases. Junto a él aguardaba Francisco Panire, y alrededor de ambos, como dispuestas a fotografiarse, estaban las abuelas, sin que faltara ni una sola de ellas, sonrientes, recién acicaladas, con las huellas fresquitas del peine en los cabellos y con cuadernos de la República bajo el brazo. Las doñas aguardaban felices el toque de la campana para formarse. Cotorreaban entre ellas como si aquel día fuera el primero de un año de clases después de unas vacaciones muy prolongadas. Las doñas se tomaban de las manos, cuchicheando al oído de sus compañeras palabras que los únicos varones presentes no debían escuchar. Se lanzaban miradas pícaras entre ellas, dándose codazos cada vez que miraban de reojo a los varones. ¿Qué hacían allí el abuelo Panire y las ancianas? Bueno, pensó el maestro, veremos de qué se trata todo esto. No supo si dar las campanadas iniciando la entrada a clases o esperar a que Panire le comunicara el motivo de aquella visita inesperada.
Mamire se plantó delante del maestro como era su costumbre y de inmediato las abuelas corrieron a formarse en 2 filas, en medio de un alboroto que cualquier grupo de niños hubiese querido superar. Junto a Mamire se formó doña Berta. Detrás de ella y el niño se formaron las doñas, componiendo un orden natural de acuerdo a las estaturas. El maestro observó aquel ir y venir de ancianas cambiando de lugar en las filas, gozosas, divertidas, como si de la noche a la mañana el tiempo hubiese retrocedido en ellas, volviendo las niñas de modo repentino. Mamire miraba atónito al maestro y éste le devolvía la mirada. De pronto, el profesor sintió ganas de reír al considerar que aquellas ancianas sencillamente habían perdido el juicio. Para evitar la risa, tornó tan intensa la seriedad de su rostro que al cabo de unos segundos las ancianas se aquietaron por completo. ¿Qué significa esto?, se atrevió por fin a murmurar, negándose aún a creer lo que estaba viendo. ¿Es que las abuelas se habían trastornado o se trataba de una tomadura de pelo? «¿Han venido a clase, señor?», respondió el abuelo Panire, y sus ojos resplandecieron más que los de un niño. «Queremos ser sus alumnas», agregó doña Lastenia. «Al igual que nuestro nieto», dijeron al mismo tiempo las abuelitas. Hablaban en serio, a pesar de sus sonrisas y muestras de nerviosismo. «Pero señoras», protestó el profesor, «¿cuánto hace que dejaron la escuela?». «¿Y eso qué importa, señor?», reclamó doña Gregoria. «Ustedes perdonen», quiso puntualizar el maestro, «pero esto es absolutamente irregular y no sé si ustedes saben que todo es irregular en aroma», aclaró con absoluta seriedad la abuela Caipa. «Imaginamos, señor, que lo habrá notado», aseguró sin pausa la abuela Contreras. «Ustedes se refieren a que en aroma», siguió el profesor, pero fue interrumpido por doña Lastenia, «a que en el valle ya no quedan jóvenes, ya no quedan niños. Seguramente usted se dispone a cerrar la escuela. Queremos impedirlo». «¿Es lo que estoy pensando?», protestó el maestro. «Si necesita alumnos para no cerrar la escuela», confirmó Panire, «ellas piensan que podría considerarlas. Me han pedido que interceda ante usted». «En ese caso sería esta una escuela para adultos», prosiguió el maestro, «que necesariamente debería funcionar por las tardes, en horario vespertino». «¿Y por qué en ese horario, señor preceptor?», inquirió Panire. «Porque los adultos trabajan durante el día». «Ocurre que ellas pueden venir en el día», porfió Panire. «Así es, señor», replicaron casi en coro las ancianas. «Déjenos ser sus alumnas, por favor». Al comprobar el maestro que ningún argumento las haría renunciar a sus propósitos, se dio por vencido. Lanzó un profundo suspiro, al tiempo que se soltaba el botón de la blanca camisa, como si de pronto le asfixiara el género rígido del cuello. Entonces dio las campanadas iniciales y pudo al fin toser 1 o 2 veces, aclarándose la voz para recibir a sus alumnos como de costumbre. «Buenos días, niños», se interrumpió el profesor, arrepentido de lo que había dicho, queriendo enmendar el error, corregirlo, pero aquellos seres no le dieron tiempo. «Buenos días, señor profesor», respondieron ellas a todo pulmón. Mamire suspiró profundo cuando el maestro giró sobre sus talones poniéndose de perfil, como si su cuerpo fuese una puerta que dejara el paso libre al alumnado. A decir verdad, al niño le divertía la situación creada por sus abuelas. Hubiese preferido que sus compañeros de curso fuesen niños, pero como no lo sabía, el abuelo Panire, satisfecho con el acuerdo alcanzado, consideró cumplida su mediación y se despidió rápidamente.
tenía el presentimiento de que algo importante estaba a punto de ocurrir en el valle. Las abuelas ocuparon los asientos vacíos como si fueran los propios, abandonados recién el día anterior. Inflamadas de risa, dichosas, con los ojos despiertos, dispuestas a ignorar en segundos lo aprendido en años, para empezar desde el principio. Más de una pasó la palma de su mano por la superficie irregular del banco, buscando alguna inscripción de antaño, algún grabado de aquellos tiempos, cuando el alma se escapaba por la punta afilada del compás, al dibujar un corazón atravesado por una flecha y con la leyenda «Pedro ama a Berta». El maestro pasó lista. Fue diciendo los nombres de acuerdo a la lectura que su vista hacía al desplazarse banco por banco entre los rostros que los ocupaban. Mamire, presente señor. Guarache, presente señor. Soto, presente señor. Así, una a una, poniéndose de pie cada vez que les llegaba el turno de responder, con el pecho henchido, no solo por el orgullo, la ansiedad o lo que fuera, porque era emocionante volver a sentirse niñas. Las ancianas Gamboa, Panire, Choque, Lucay, Caipa, Oxa, Ceballos, Perea y Contreras dieron alas a sus energías recobradas de pronto, en aquella sala de clases que después de tantos años seguía siendo la misma. Saquen sus cuadernos de copia, instruyó el profesor, y anoten lo siguiente. La fe y las montañas, apuntó en la pizarra. Y mientras el curso se aplicaba en la tarea, el maestro se decidió a incluir en el libro de clases a las alumnas nuevas, mientras la pluma llenaba nombres en azul sobre la página blanca. Meditó en que ya se las arreglaría para hacer el informe a la Subdirección Provincial de Educación. A continuación, el maestro leyó una curiosa fábula sobre el movimiento de las montañas. Según decía este antiquísimo relato, los hombres alguna vez habían podido mover las montañas con la tremenda fuerza de su fe. Ahora, en cambio, las montañas permanecían inamovibles por la incredulidad de los hombres. Lo cierto es que ese mediodía, al igual que todos los mediodías desde tiempos sin memoria, no se movieron las montañas del valle, pero la fe de los ancianos comenzó a crecer. Sorpresivamente se presentó en la escuela el padre de Mamire. Le habían dicho que don Francisco se hallaba en la escuela y se requería su presencia en la plaza del pueblo. El hombre Mamire se quedó impresionado al ver a todas las ancianas reunidas en clase. «Acaba de irse», explicó el maestro, disfrutando el asombro del hombre Mamire. «Debo encontrarlo cuanto antes», aclaró. «Llegaron afuerinos y quieren hablar con la autoridad del valle. Traen documentos oficiales». Los jóvenes atrapabrumas. Don Francisco ya se hallaba en la plaza cuando llegaron las doñas de Aroma, el maestro, Mamire y su padre. Allí, rodeados de ancianos, los forasteros explicaban el objetivo de su arribo. Una muchacha y dos jóvenes se disponían a conquistar el desierto equipados de pies a cabeza con implementos de campaña, necesarios para sobrevivir en los lugares más inhóspitos del planeta. Los documentos que exhibieron los autorizaban para llevar a cabo un experimento jamás intentado en el desierto. Se mostraban decididos a cambiar allí la suerte de esas tierras. Su intención era aumentar el verde del valle, instalando pantallas transparentes que de cara a la bruma nocturna atraparían la humedad de las nubes de baja altura para convertirla en agua de riego. Francisco Panire les sugirió que ocuparan un terreno sin dueño a la entrada del pueblo. Los jóvenes se movilizaron al lugar indicado en la misma camioneta que los había transportado hasta el valle. Una vez allí, se dispusieron a instalar de inmediato su campamento ante la curiosidad de los ancianos, que llegaron trotando, decididos a no perder de vista a los muchachos ni por un solo instante.
¿Piensan vivir bajo esas casas de tela?, exclamó doña Berta frente a las tiendas de campaña recién levantadas. Sí, ¿por qué no?, respondió la joven, que en todo momento se comportaba como jefe del experimento. Aquí el clima es cambiante, advirtió Panire. Estamos acostumbrados, agregó uno de los jóvenes. En Aroma las temperaturas del día son tan elevadas que pareciera haberse estacionado definitivamente el verano. Por las noches, en cambio, el frío intenso es similar al hielo del más crudo de los inviernos. No cae una sola gota de lluvia en buena hora, porque de escurrirse agua desde el cielo de modo continuo, con seguridad nevaría por las noches, tal como sabe hacerlo la cordillera en lo más alto de sus cimas. Pero como toda exageración tiene su medida, una vez al año en Aroma suele caer agua en abundancia de nubes que repentinamente cubren el firmamento. Es el invierno boliviano, que llega con su comparsa de ventisca y niebla, encabritando a los ríos consumidos, espantándolos las gargantas de sus cauces. Para eso están hechas estas tiendas, replicó al rato la muchacha. ¿Piensan que esas telitas de cebolla los van a proteger del calor y del frío? También en el Himalaya se usan tiendas como estas. No conozco eso que usted nombra, joven, insistió Panire, pero sí le digo que aquí es bien diferente. Los jóvenes se consultaron con los ojos, considerando en silencio las palabras del anciano. Pueden dormir en la casa de mis abuelos de Huesos Santos, dijo Mamire. Cierto, afirmó doña Gregoria al tiempo que se volvía hacia el niño. Ahí pueden acomodarse Vamos a venderla, mamá, protestó el padre de Mamire. Por mientras, concluyó la doña. No habría problema, ¿verdad, hijo? Bueno, rezongó el hombre. Si es solo por un tiempo. ¿Cuánto nos costará?, dijo la joven. Eso hay que arreglarlo con mi nuera, explicó Gregoria. Yo misma me encargo. De igual modo tenemos presupuesto para gastos como ese, comentó uno de los jóvenes. Bien, concluyó la joven. Usaremos las carpas como bodega del material pesado y el equipo delicado lo llevamos a la casa que nos ofrecen. Pueden dejar todo con absoluta confianza, agregó el anciano Panire. Aquí nadie toma nada. Francisco Panire rejuveneció aquella mañana. Demasiados acontecimientos en tan pocas horas. Encabezó enseguida la comitiva y condujo a los jóvenes hasta la casa de los abuelos de Mamire. De cuando en cuando se detenía para explicar con lujo de detalles cada rincón del valle. Se sentía rebosante de energía. Las molestias del reuma se le pasaron por encanto y dejó de agobiarlo ese dolor de gota que siempre se le estacionaba en el pie izquierdo. Esa misma noche don Francisco fue a conversar con el hombre Mamire. No se anduvo con rodeos la autoridad del valle, pero sí con mucho tino. ¿Qué es tan importante, don Francisco? Pero no te das cuenta, Mamire, replicó el anciano. Exclamó el hombre, sin ninguna expresión en el rostro. Daba la impresión de que nada en el mundo lo pasmaría de asombro. Se refiere a los afuerinos. A ellos mismos. Algo importante se nos viene encima. Buen tema para la cantina, don Francisco. Tan divertido como el que ahora a las abuelas les dio por ir a la escuela. No sé qué bicho les picó. Un bicho enorme, hijo, respondió Gregoria. Ni siquiera lo imaginas. ¿Conoce los propósitos de los afuerinos?, insistió el anciano, restándole importancia al tema de las ancianas. No es más que una locura, don Francisco. ¿Qué manera de venir aquí a botar la plata? Es bueno que llegue al valle gente emprendedora como esa, comentó Gregoria. Así es,
y necesitarán ayuda, si es que no me falla el entendimiento. Ellos solitos no pueden con estos montes. El último hombre joven de aroma miró a Francisco Panire y tragó saliva. ¿Me está ofreciendo trabajo? Yo no, Mamire. Ellos lo harán. Oiga, don Francisco, protestó el hombre. Usted conoce de sobras mis planes un tiempo muy corto. Ahora, en cuanto a esos jóvenes malos de la cabeza, seguro que vienen como todos, por un tiempo muy corto, a dejar aquí la basura que no se llevan. Está bien, Mamire, no te contradigo, pero no te irás mañana mismo, ¿verdad? No, claro que no. Después de las fiestas será. Mientras tanto, puedes colaborar con esos muchachos y ganarte unos pesos, ¿no te parece? Nadie intervino entonces, ni la esposa ni la madre del hombre. El asunto era cosa de varones. Piénsalo, dijo finalmente el anciano. No es para que respondas ahora. No agregó más a lo dicho la autoridad. Al sentarse junto a Gregoria, los ojos de Panire brillaban de entusiasmo como si presintiera que algo nuevo y extraordinario empezaba a suceder en Aroma. Algo grande, desconocido, inexplicable, acarreando sepa Dios qué resultados para el valle. Oiga, madre, el hombre cambió rápidamente la conversación que aún flotaba en el aire. ¿Qué es eso de ir a la escuela? Somos las nuevas alumnas del maestro. ¿Y el profesor acepta esa niñería, madre? Él entiende que las ancianas queramos recordar lo que aprendimos un día, replicó la doña. ¿Pero no le preocupa que se burlen de ustedes en el pueblo? En el pueblo no, hijo, en la cantina querrás decir. ¿Pero qué nos importa? Entiendo muy bien por qué inventaron esa locura las doñas. ¿Por qué, hijo? Piensan que así van a evitar que se cierre la escuela. ¿No es por eso que lo hacen? Queremos acompañar a mi nieto y al maestro para que no se sientan tan solos. Es una tontería, madre. Sepa que de todos modos la escuela se quedará sin alumnos. Bien allá ustedes con eso, resopló el hombre finalmente. ¿Tiramos piernas, don Francisco? Sí, mire, aceptó el anciano. Vamos, porque hay mucho que comentar. Y de paso me dirás, ¿qué es eso de que los vejetes se ríen de nuestras mujeres? Panire le hizo un guiño de ojo a Gregoria y a Amelia, a modo de despedida. De paso palmoteó la cabeza del niño antes de calarse el sombrero de paño y salir a la noche. Mamire, el hombre, se marchó en silencio. Antes de cerrar la puerta a sus espaldas, movió 2 o 3 veces la cabeza, manifestando su desacuerdo con el trastorno de las abuelas. Confiada y serena, sin la presencia del marido, Amelia le habló al niño con absoluta franqueza. Hijo, ¿has estado visitando la propiedad de tus abuelos? Mamire desvió la vista hacia Gregoria y no se atrevió a enfrentar de nuevo a su madre. ¿Lo has estado haciendo, hijo?, insistió Amelia. Fui a la casa para arrendársela a esos jóvenes y descubrí que han estado regando el terreno. ¿Por qué no responde mi nieto?, le animó su abuela. ¿Qué malo ha hecho este niño, Amelia? Igual quiero saberlo, porfió la madre. ¿Te preocupa realmente mi nuera? No, suegra, me gusta que lo haga, confirmó con orgullo la madre de Mamire. Pero que no piense mi marido que yo lo envío. No te preocupes, hija, sentenció Gregoria. Nada le diremos a mi hijo. Será un secreto entre nosotros. ¿No es así, mi nieto? Mamire asintió con los ojos llenos de satisfacción y ronroneó como un gato cuando Amelia le acarició la negra cabellera. Si tu papá descubre lo que has estado haciendo, sentenció Gregoria, tendrá que aceptar que su propio hijo echa raíces en esta tierra.
Y como un rayo cambió el semblante de Mamire, porque una vez más se hizo presente el sueño de vivir algún día en la gran ciudad, como le hablaba a su padre. El sueño sería imposible si las abuelas conseguían que ellos permanecieran en Aroma para siempre. Confundido, se arrepintió de haberle pedido a las ancianas que tejieran una red invisible que rodeara el valle de punto a cabo. Al día siguiente, el padre de Mamire sorprendió a su mujer preparando alimentos para los jóvenes de las atrapabrumas. Tuvo que aceptar esta nueva labor de Amelia, pues al parecer contaba ella con todo el apoyo de Gregoria. El hombre Mamire siguió laborando en la huerta de la familia y se negó a aceptar el ofrecimiento de trabajo que los muchachos le hicieron a través de don Francisco, pero no pudo negarse a proveer a su mujer de verduras y hortalizas para la comida de sus huéspedes. Por esos días, el más esquelético de los afuerinos cayó en cama con fiebres altas, consecuencia de la escasa precaución tomada bajo el poderoso sol de la pampa, en contraste con el intenso frío de las noches. Amelia debió correr cada día a prestar cuidados al enfermo, después de que doña Gregoria lo visitara, recetándole infusiones de hierbas y compresas vegetales en el cuerpo que le hicieran bajar la fiebre. A regañadientes, presionado por la autoridad del pueblo, por su madre y por su propia esposa, el hombre Mamire reemplazó al muchacho enfermo en la instalación de las pantallas. Los jóvenes del experimento, además de pagarle bien por el trabajo, le hicieron un nuevo ofrecimiento. Su hijo, explicó la joven, nos ha contado que usted tiene un pozo del que le gustaría sacar agua. Ese niño a veces habla demasiado, respondió el hombre, un tanto molesto y poco acostumbrado a que gente extraña se entrometiera en sus asuntos. Señor Mamire, prosiguió la joven sin dejarse intimidar, tenemos un motorcito eléctrico y un colector de energía solar. No los necesitamos, pero usted puede usarlos mientras estemos en Aroma. El hombre Mamire iba de sorpresa en sorpresa con esos muchachos. Aquellos jóvenes los desarmaban a cada rato. El hombre no pudo resistir la tentación de aceptar, porque de ese modo obtendría el agua suficiente para regar la alfalfa que necesitaban sus animales. Hasta el niño Mamire conocía el desastre que provocaba la falta de agua, por momentos tan graves que se veían obligados a echar el rebaño al monte para que allí comieran lo que la generosidad de la naturaleza otorgaba. No demoró mucho el hombre en aprobar con satisfacción el ofrecimiento, convencido de que ese invierno tendría suficiente alimento para sus animales. Abriría la puerta de la casa para que entrara a comer el ganado, ya que a falta de otro lugar apropiado, la abuela almacenaba el forraje en uno de los dormitorios principales. Cada tarde, a partir de entonces, mientras la batería solar estuviera cargada, el hombre ponía en marcha el motorcito de la bomba y sacaba agua en abundancia. Se le veía satisfecho. Tal vez con esto empezara a desechar la idea de abandonar el valle. Esa era al menos la gran esperanza que alimentaba a Gregoria en su alma. Y en silencio agradeció a los muchachos de las pantallas todo el bien que le estaban brindando. Muy pronto el valle de Aroma vio alterado su habitual aspecto. Alrededor del poblado aparecieron como por encanto aquellas telas tensadas al viento, mirando al sol de modo constante y aguardando la masa tenue de nubes que sabe entrar levemente por los cerros cuando se insinúan las sombras de la tarde. A los pies de cada pantalla se extendieron largas cañerías negras de plástico que conducían hasta los sembrados de bruma convertida en agua. En casa de Contreras se comentaba noche a noche que los afuerinos poseían el extravío propio de los jóvenes. ¿Dónde se había visto algo parecido? ¿Cómo harían germinar terrenos que jamás supieron de florecimientos?
Desde el día en que las ancianas regresaron a la escuela, el padre de Mamire comenzó a volver temprano por las noches. Los abuelos hacían comentarios burlones de sus mujeres y al hombre le disgustaba que entre esas abuelas objeto de burla también estuviera su madre. Los ancianos se daban demasiado tiempo para chismosear sobre lo que estaba ocurriendo y el hombre Mamire deseaba ocupar su mente en pensamientos más provechosos. Desde que trabajaba con los muchachos, se le notaba más entusiasta de ánimo y más confiado de espíritu, como un niño en víspera de Reyes.